Yes. Por el PRI. Que bueno, ya hoy el senador Emilio Gamboa dijo que ella era la que menos posibilidades tenía porque no le notaba mucha simpatía dentro de su partido. Así es, correcto. Sí, y desde la perspectiva de género tendríamos esas dos posibilidades y esta última con menos impacto. Anaya, presidente del PAN nacional, y evidentemente también Moreno Valle, que sería con ellos tres los contendientes del PAN. Y el PRD todavía no ha presentado claridad en sus aspirantes, pero a lo largo de esta mesa seguramente lo vamos a compartir. Se ha desplazado, algunos analistas han determinado que el Partido de la Revolución Democrática ya se ha desplazado hasta la cuarta fuerza. Entonces tiene que hacer algo importante para poder salir de ese escalafón. Por ahí suena el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Manuel. También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha recorrido el país. Sí. Graco Ramírez ha tenido algunas reuniones. Acercamientos. Creo que no han impactado en el ánimo de la gente como ellos quisieran. Sí, el PRD creo que se ha estancado un poco, aunque en Veracruz subió las elecciones de este año su índice de votación, pero sí se estancó un poco. Lo cierto es que para esta contienda ya no se van a ver los perfiles, porque parece ser que antes se iban por los perfiles: un economista, un abogado, un ingeniero. Parece ser que esto lo que importa ahorita es un hombre que tenga la suficiente calidad moral para poder sostener un partido. Ahorita está el desprestigio partidista, no es solamente lo que comúnmente llamamos nosotros el partido en el poder, ¿no? Todos sin ningún, vamos a poner sin ningún color, todos tienen mucho que deber a la ciudadanía. Por eso tienen que buscar a los elementos idóneos, y eso es lo que vamos ahorita a platicar. ¿Quiénes son los elementos idóneos? Y le decíamos aquí fuera de cámara que solamente hay un candidato con un partido, que ya lo tiene prácticamente y está haciendo campaña fuera de toda regla, de todo reglamento, y es permitido por las autoridades. O sea, creo que ahí hay una situación que tenemos que analizar claramente, porque esto no, ¿se vale o no se vale? Estamos fuera de la ley. La verdad es que... Tiene 18 años que lo está haciendo. Nosotros podríamos desde un enfoque político visualizar las campañas formales y las no formales. Las formales son las que se inician en los momentos jurídicamente procedentes según los ordenamientos vigentes en materia electoral, pero las no formales son aquellas que se disfrazan de comunicados, de acciones sociales, aquellas que se van perpetrando mediante actos públicos que, si bien no se traducen formalmente como actos de campaña, materialmente sí van generando un impacto en la sociedad. Y es correcto, Andrés Manuel ha proyectado su imagen desde hace mucho tiempo, afuera o dentro de los periodos de campaña, pero también, por ejemplo, Anaya, que fue en su momento criticado, pero él lo dijo, dice: es que yo soy presidente nacional del PAN, y lo que yo diga lo tengo que decir a nombre propio y a nombre del partido. Pero bueno, sabemos que eso tiene un impacto visual en los gobernados. Pero además, en el caso de López Obrador, en cada meeting que tiene, manifiesta su aspiración de ser presidente, y manifiesta que de llegar a la presidencia y de llegar a la presidencia. No habla como líder nacional de Morena, habla como precandidato en lo que se pudiera catalogar como actos anticipados de campaña. Anaya habla como dirigente del partido. Cuando le preguntan sobre la presidencia de la República, ha evadido la respuesta. Yo quisiera, antes de continuar con el tema, decir que como nunca en la historia del país está esto de muy turbio. En el 2000, de lo que llevamos de este siglo, en el 2000 veíamos a la Bastida con la posibilidad de ser el candidato del PRI, Fox ya con la ventaja de ser candidato de Acción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas por ser el candidato de la izquierda, y la Bastida y Madrazo, pero una contienda que los priistas sabían que iba a ser la Bastida el que iba a resultar ganador. En el 2006 Madrazo tejió todo para poder ser el candidato. Felipe Calderón vino de atrás contra Santiago Krill, pero siempre fue una contienda en donde se sabía cómo iba a resultar, y ya López Obrador fue su primera elección.
En la segunda, desde el 2005 que Peña Nieto llega a la gobernatura del Estado de México, sabíamos que iba a ser el candidato en el 2012. Teníamos escenarios claros, pero ahorita, como bien dice el licenciado Marco Antonio, el que le han quedado a deber, y más que todos tienen un escaparate. El PRI en la presidencia de la República, el PRD en la jefatura de gobierno, Morena ha tenido oportunidad ya ahora en delegaciones de la Ciudad de México, siendo el partido más nuevo. Incluso los independientes ya tienen oportunidad de gobernar un estado como Nuevo León, o de tener un diputado local en Jalisco como Makumoto, Yamamoto. Yamamoto, el de la nueva ley. El de la nueva ley. Entonces ya sabemos, la ley Kumamoto, perdón. ya los ciudadanos sabemos, Kumamoto, sí. ya los ciudadanos sabemos, incluso Movimiento Ciudadano, que es un partido Votos. no tan grande, gobierna por dinero, ¿no? Sí, incluso Jalisco, que es un estado importante, Movimiento Ciudadano gobierna Guadalajara, Zapopan y muchos. Entonces nosotros tenemos ya, los partidos tienen la oportunidad de demostrar su forma de gobernar, su ideología, y los ciudadanos de evaluarlos. Entonces, más que antes, yo creo que la contienda está muy cerrada, que aunque López Obrador lleva una ventaja clara en las encuestas, considero que ya llegó a su máximo estadístico, que está tratando de detener la caída, que estadísticamente es natural, pero que sí deja en claro que para el siguiente proceso electoral tenemos que regular incluso la participación de los presidentes de los partidos, porque pues hacen precampaña desde antes. Bueno, eso está en ley, se estableció en ley que hasta que no se expiran las convocatorias y lo establezca la ley, pero él no respeta nada. Letra muerta. Yo agregaría alguna consideración al respecto de lo que decía nuestro Zúñiga. Nos encontramos frente a circunstancias nuevas. Nunca podríamos, más que en la memoria histórica, acudir a cómo eran los procesos preelectorales en la época de la hegemónica del PRI. Sí. Obviamente ya eso está muy considerado, muy tratado. Ahora estamos frente a condiciones totalmente diferentes que se han venido pues complejizando, como decía yo hace un momento, por la participación de tantos partidos políticos que ahora la ley permiten, en ese afán de democratizar al país. Y sí, uno de los grandes cuestionamientos y debates es si los que están haciendo ya una campaña abierta, como el caso de López Obrador, tienen derecho a hacerlo o están infringiendo ya la ley y adelantándose a esos procesos electorales. Mientras no se llegue a una determinación ya de orden legal, jurídico, por el órgano encargado, el INE, no podemos nosotros hacer algún juicio de valor. Solamente podremos en un momento dado fijar alguna posición crítica de que eso no deba suceder, pero no hay ninguna orden jurídico o legal que lo impida. Ahora, en el caso del PAN, hemos visto últimamente al presidente Anaya cómo se ha manifestado frente a ataques directos que le han hecho, y en su punto de defensa prevalece también un ánimos propagandístico, porque eso lo lleva a él a tener un foro nacional en una guerra que trataron de evitar por las gentes del PRI, pero a la cual los está obligando a hacer. Y eso de alguna manera lo hace a esa figura política estar en las marquesinas, estar en los comentarios, y obviamente puede haber, si él llega a un buen puerto, a acarrearle simpatías y votos. Lo mismo Margarita Zavala también anda en una abierta campaña y lo ha dicho, no lo niega, lo ha expresado. Entonces estamos todavía en terrenos
en donde hay una pues ambivalencia o multivalencia de poder hacerlo, y no hay un ordenamiento, no hay a donde acudir para decirles frénenlo o no lo puedan hacer. Es decir, hay una circunstancia que permite, pero, doctor, que permite hacerlo, ¿no? Las circunstancias que se están dando en ellos es diferente. Ellos andan buscando son precandidatos para un partido. En cambio, Andrés Manuel ya es candidato. O sea, ahí no hay duda de que él es el candidato único. Su palabra es para ya buscar la presidencia. O sea, esa es una situación que la ley no lo prevé, o si no hay algún inciso en la cual, pero me imagino que pusiéramos un recurso, iba a ser todavía a favor de él, porque es una víctima, se siente una víctima del sistema. Entonces imagínense que un recurso no, miren, ya ven la mafia del poder me está limitando. Es una situación que él está muy adelantado, y va a ser muy difícil, dice él, que la encuesta va a declinar. No, por eso estamos manejando esta cuestión. Entonces, porque es el único y el que se ha manifestado ya desde antes, está autorizado. Abrí ese espacio para decirlo. Anda mal. Yo quisiera decir que es cierto, todos los aspirantes a mediano plazo están haciendo ya proselitismo, pero debemos recordar que la figura de los actos anticipados de campaña es una figura jurídica, es decir, es una circunstancia que se actualiza, y de actualizarse trae como consecuencia un procedimiento sancionador. Cuando no estamos en el entorno electoral, es decir, cuando no estamos en los tiempos electorales, lo que se hace actualmente no se puede denominar como un acto de campaña, sino simple y sencillamente la proyección de la imagen, la proyección política de la imagen, y de eso tenemos derecho todos los ciudadanos, quienes estén en el poder o quienes no lo estén. Lo que sí es importante destacar es que efectivamente todos están ahorita haciendo su lucha. El propio Moreno Valle publicó su libro, pues evidentemente con un ánimo político, hasta que fue catalogado como por el Partido Revolucionario como niño llorón, pues se determinó, como dice el doctor Pabello, que su manifestación de enfrentar mediante una guerra al PRI era un acto evidentemente popular, generar publicidad. Pero lo que sí es verdad es que sería muy complicado coartar un derecho, podría incluso reñir hasta con la libertad de expresión, impedirle a una persona que pueda manifestar su intención de causar un beneficio político o social. Sí, adelante. Y no nada más la libertad de expresión, sino el derecho político de participar. Es un derecho humano. Es un derecho humano y un derecho político. El caso de Mancera, que es alto funcionario en la Ciudad de México, ejerce una función directa de poder, ¿no? Y sin embargo él ha aceptado públicamente su aspiración a ser candidato a la presidencia de la República. No se definiría todavía por qué partido, porque ahí hay confusión, y hay un poco, aludiendo a lo que se decía, que por parte del PRD no hay una figura clara. Sin embargo, Mancera aspira. Barrales, que es la lideresa, también no lo ha dicho abiertamente, pero también es otra de las posibilidades que hubiera. Y la jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. Sí. Es corregido y efectivamente. Pero si la nombran candidata, pues no se enoja. Le cede la aspiración. Sí. Bueno, es que también ahorita está involucrada la sucesión en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Con la inconformidad. La inconformidad, que esto o sea, lleva a un tema en donde yo creo que para avanzar en el tema de López Obrador, en el sentido de que López Obrador es el que solito se está entrampando, o sea, él tiene su mafia interna, porque ahorita él pudiera tener alianzas importantes que se han manifestado en diversos medios. Por decir, con Movimiento Ciudadano pudo haber tenido una alianza que en Veracruz y en Jalisco le pudo haber representado una votación importante. Si en Veracruz hubiera hecho una alianza Movimiento Ciudadano con Morena, pudieran tener un buen candidato en el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, y en Jalisco con el alcalde
de Guadalajara, Enrique Alfaro, y sin duda Monreal es el que está arriba de las encuestas en la Ciudad de México, pero yo creo que... Pero si están en las encuestas, ¿por qué en su partido, en las votaciones particulares, no salió? Eso es lo que dicen, ¿no? Que fue amañada la encuesta, ¿no? Yo creo que porque López Obrador prevé el escenario de poder perder en el 2018 y no quiere perder el control de Morena. Y al no perder el control, si él pierde y Monreal llegara a ganar la jefatura de gobierno del Distrito Federal y conociendo cómo es Monreal, pues se va a apoderar de Morena Monreal. Incluso eso puede pasar con Dante Delgado en Veracruz, o puede pasar con Enrique Alfaro en Jalisco, de que si hiciera esa alianza, pues después López Obrador ya, pues yo creo que ya no aspiraría a una elección, pero trataría él de impulsar a uno de sus hijos o impulsar a su pareja para algunas posiciones. Entonces el que Monreal pudiera tener el control de Morena le merma esa posibilidad. Yo haría un comentario. En el caso de Alfaro y Guadalajara, ¿hasta dónde se puede considerar su fidelidad hacia el partido en el que ha ganado y hacia Dante? Porque la capitalización de los votos fue de él, que jugó por el partido circunstancialmente y ganó perfectamente, pero eso no lo obliga a ser un deudor de su capital político de votos para el partido del Movimiento Ciudadano. Sí, yo pondría en duda esa posibilidad. Sí, no son los votos del partido, en este caso son los votos del alcalde que ganó porque tiene un trabajo político personal de él, y él puede en un momento dado ser o jugar como lo está haciendo Monreal ahora en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, la figura política es la que realmente jala a la votación. Entonces yo no estaría tan seguro de que, o afirmar de que Alfaro capitalizaría sus votos a favor de Dante. Pero tomando en consideraciones, doctor y compañeros, ¿creen que alguna persona en estos momentos rebasa su partido, independientemente del que hemos estado hablando? Porque creo, ahí como lo manejas, que él está sobre el partido Movimiento Ciudadano, ¿quién estaría sobre el PRI? Checando, porque hay detrás de tu imagen está un respaldo que de tu trabajo que has hecho. El presidente de México. Por eso, pero como candidato. Es obvio. No, que apoyar. Es cierto eso. Es que si me... Adelante. Pero yo quiero hacer uso de voz. No, pero continuando la idea del doctor Carlos García. Sí. En el PRI, ya por antonomasia, sí, pero también porque es el presidente del PRI el que tiene el ejercicio del poder público a nivel federal, y eso le da un cariz, un matiz a la sucesión del partido del presidente en el poder. Recordemos lo que le pasó a Fox, que no pudo meter a su sucesor, y fue Calderón, que era el hijo desobediente, acordemos. Es decir, la circunstancia que viene apunta el doctor García Méndez es que no es lo mismo el partido que no tiene al presidente en el poder, que tiene ciertas capacidades o facilidades que las que le restringen, por supuesto, en tiempos y en decisiones al presidente del partido que está en el poder. Por eso el PRI no ha podido decir, y está jugando la baraja a ver quién de los que se han mencionado, que aquí se dijeron, pudiera ser. No es el caso, y estamos de acuerdo en el caso único de López Obrador, que ese sí, ya desde antes. Bueno, es que no es el todopoderoso, pero sabe. Es como cuando los papás se van y nos quedamos los hijos a jugar en la casa. En el PAN, pues no hay papá, o sea, están los tres caminando solos, están los tres buscando con hay las... un niño llorón.
y un niño lloró. En Morena, pues está un loco en la casa, ahí trae solito, pero en el PRI pues sí está el papá. Entonces tienen que jugar con las reglas y se sientan a comer con las reglas del papá. O sea, el PRI, está en el poder, porque es el que está en el poder. Y aparte que demostró Peña tener un control dentro de la estructura del partido importante. La Asamblea Nacional le refrendó un poder político, tal vez no una percepción social importante, pero sí un poder político en su partido. Y abundando en ese el poder político que demostró palmariamente ante toda la nación Peña fue ganar el Estado de México con las contingencias o trampas. Haya sido como haya sido, pero ganó el Estado de México, que era clave. Demostró. Para sí. O más bien era la única opción que tenía. Y ya para que nos escuchara nuestro querido maestro, yo solamente quiero decir algo antes de hacer el uso de la voz. Efectivamente, aquí tenemos dos posibilidades: que la gente vote por el partido o que la gente vote por el candidato. Y eso se da sin distingo de partidos y sin distingo de candidatos. Cuando ganó Vicente Fox en el año 2000 precisamente, se dice que ganó el candidato, porque él tenía una fuerza como aspirante impresionante, tuvo empatía con la gente votó por él más que por el partido. Pero en el caso de Morena, algunos politólogos afirman que en Veracruz los resultados que obtuvo, que no fueron nada despreciables, de hecho fueron muy óptimos para Morena en Veracruz, se debieron al impacto de Andrés Manuel, no por el candidato per se. Entonces todavía va arrastrando en algunas ocasiones hay un poco que diferimos, claro. Es también por la situación que prevalecía, que el gobernador de ese momento, Dante, pues todo lo que hizo, claro, toda la gente estaba molesta, enojada, a nosotros mismos, ¿cómo voy a votar por los candidatos que robaron, que nos van a robar, que nos van a mal administrar y todo eso? Sí, fue un conjunto de situaciones y en efecto es importante determinar que en algunos casos la gente va a votar por el candidato y en otros casos va a votar por la figura emblemática del partido, manden a quien manden. Porque solo dato estadístico, ya perdón, maestro. Solo dato estadístico, en 2012, en candidatura presidencial, Andrés Manuel no ganó Veracruz, ganó Josefina Vázquez Mota, y fue que hasta cuando reconoce ella su derrota agradece a Veracruz públicamente por haber ganado la elección aquí. O sea, Andrés Manuel sí trae un efecto, sí trae una imagen importante, pero no es determinante para ganar Veracruz. Pero yo creo que hoy lo ha incrementado. Lo ha incrementado, pero también se debe se al está desvaneciendo esa imagen que tú decías, porque la de él fue un buen gobernante. En el Distrito Federal, inclusive las prácticas que hizo él, muy populista. De eso yo creo que el populismo sería entrecomillado, porque tendríamos que hablar del populismo. No. Muchas cosas que él hizo, factores, doctor, pero hay factores. Las retomaron otros gobernantes de otros partidos y hoy, hasta el momento. Populistamente, mira. No, son humanistas, yo las veo de un término diferente. Bueno, sí. Pero eso, si vamos a los fondos ya de las intenciones que se convierten en actos de gobierno, son populismo puro. Lo importante es crear riqueza, no crear pobreza. Y o no maquillarla. O no maquillarla. Lo que hizo López Obrador en el Distrito Federal entonces fue ganar los votos mayoritarios a base de dar canonjías a los sectores más lastimados en cuanto a pobreza o socialmente. Y de ahí él inventó, o si no lo inventó, lo puso en práctica, el dar a los mayores de 60 años o 60, una cuota, una dádiva, y lo mismo hizo con los taxistas, les dio, y ahí jaló los votos. Pero eso para mí no es un buen gobierno, eso es demagógico y eso obviamente produce efectos en las urnas, pero no es la esencia de lo que debe ser un buen gobierno. Perdóname, pero no, yo así es que lo eso veo. lo siguen los gobiernos priistas que han gobernado. Bueno, actualmente Peña Nieto maneja esos apoyos y sigue el apoyo para los ancianos, sigue los apoyos para los estudiantes con sus becas, sigue el apoyo por útiles escolares,
siguen muchas Sí. cosas que él implementó y que son Pero bastante importantes. son importantes para la recuperar sociedad. votos, pero no son valiosos para crear la Un buen riqueza gobierno. No, es y el buen dilapidar, gobierno. enséñalos a pescar, Sí, no les des el pescado. El No, pescado, es que así sí. lo hizo Maestro la Ramón. universidad que él formuló allá en la Ciudad de México, está funcionando bastante bien. sí, bueno, yo no discuto que hubo algunos aspectos de su gestión importantes y válidos, pero en donde él se fue, porque es conocedor del alma nacional se fue a donde podía obtener votos, con los ambulantes, con los taxistas, con los viejitos, donde podía recuperar en votos la cosecha que él daba en dádivas. Para mí ese no es un buen gobierno. Perdonen los que piensen No, de otra y la manera. estructura. Para eso es un debate. No, y Muy para eso es el respetable. debate. Y ahora sí Bueno, vamos a la- escuchar al maestro Ramón Sánchez Cid. La pregunta original fue detectar, definir, proyectar quiénes serían realmente los candidatos por cada uno de los grupos partidistas contendientes. Pero no es la única pregunta, aquí ya se ha estado manejando. La segunda, bueno, podría ser, en este caso, qué grupo partidista realmente tiene posibilidades y es altamente competitivo para el 2018. Y dentro de esto, bueno, ¿cuál es la situación de estos grupos? ¿Realmente están compitiendo, están trabajando solos? También se ha dicho que sí. El PAN tiene 4 contendientes, 3 contendientes realmente que están trabajando por sí mismo, el PRD también a lo suyo, el propio Morena ya sabemos que sí, y el que realmente están haciendo lo suyo, pero limitado por la jetatura superior, como se ha dicho aquí, pues es el propio PRI y con su presidente. La otra pregunta es, bueno, ¿de dónde saca tanto recurso López Obrador? Porque, bueno, ya tiene muchos años, 17, 20 años trabajando en la TV, y eso cuesta mucho dinero. Y la otra, ¿cómo llega hasta la gente que ni lo conoce, nunca ha tenido contacto con él, jamás ha tenido una entrevista, ha asistido a un meeting, y por qué lo apoya? Ese es un fenómeno. Tiene una gran asesoría con un grupo de psicólogos que le preparan todo esto, qué es lo que quiere escuchar el ciudadano que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no le ha llegado alguna dádiva. Eso es lo que quiere escuchar y él se los da. Sí, sí. No, y además los pejes zombies. O sea, que es eso, o sea, yo creo que López Obrador tiene un grupo de seguidores, un grupo fuerte, pero que además son muy aferrados, son muy dados al debate, a veces a un debate no constructivo, pero que en las redes sociales uno pone algo de Andrés Manuel, de pues el peje o algo, y ahí van los peje zombies, y llegan como 50 peje zombies a los comentarios. Entonces eso le permite permear entre toda la población y sí darse a conocer de una amplia manera, ¿no? Lo cierto que vuelvo a retomar el tema. Una gente que trabaje honrada y eficientemente tiene posibilidades y la calidad moral para poder ayudar al prójimo. No estamos aquí en una etapa de vamos a exprimir al... No, yo creo que son dos puntos de vista, dos visiones, doctor, que Claro, la cual yo para tengo, eso es el debate, para yo eso es tengo el mucho debate. respeto para la gente que apoya a la ciudadanía con todo, sin límites, sin esperar exprimir al prójimo. Y creo que una de las cosas que ha hecho él, que esos recursos que antes se escondían y se daban, que no es posible que haya gente que haya regalado Pemex, por decir, ese Telmex, y que hoy es el hombre más rico de Latinoamérica, uno de los hombres más ricos, y no es el único. Hay varios que se han enriquecido con el poder. No, eso está bien. No hay que darle al pobre, hay que darle al que tiene. Yo creo que ahí está una situación muy diferente. Que hay que tener, que eso es tema para otro debate, pero hay que tener programas y hay que tener una plataforma ideológica que permita un buen gobierno, reducción de la pobreza, no maquillarla. Yo creo que darle a alguien una dádiva no significa acabar con la pobreza. Tenemos que implementar mecanismos de desarrollo económico, de desarrollo sustentable, de desarrollo social que permitan alcanzar esto. Sí.
No, y yo, lo que producimos. yo terciaría, no es lo mismo la propuesta de un candidato a el ejercicio ya del poder, ¿no? Entonces, no confundamos. Una cosa es la obligación que tiene constitucional el que está en el cargo y lo está ejerciendo, y otra cosa es el que aspira a obtenerlo, ¿no? No hay que confundirlo. Yo, en el caso de López Obrador, veo que efectivamente tiene un gran arrastre entre un segmento de la población muy grande del país, y lo vimos ahora en Veracruz reflejado en la votación que obtuvo, increíble. Bueno, lo que no me gusta de López Obrador, entre otras cosas, es su discurso. Cállense chachalacas, maíz con gorgojo. En algún momento dado yo estuve en el extranjero y hacían mofa del discurso político de un candidato con tal arrastre y con tal de seguidores. Yo me lo imagino en la presidencia de la República con ese discurso, el discurso del estadista López Obrador, hablando como presidente de la República de las chachalacas habladoras o del maíz con gorgojo. ¿Qué discurso político es eso? Yo critico abiertamente el eslogan de que soy la esperanza de México. No, México no quiere esa esperanza. Pobre de México si esa esperanza se cristaliza. Y yo les digo, en el caso particular, yo no votaría por Andrés López Obrador, pero me gustaría que fuera presidente, para que se le quitara lo que ya no voy a decir, pero ya todo el mundo sabe, que se le quitara lo... Pero ya fue presidente, no se puede. Pero por, nombró él. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, es breve. Vamos a continuar con Noche de Debate, ya no hay reelección. Análisis a fondo. El tema a debatir o que estamos debatiendo es los presidenciales en el 2018. Bien, antes voy a aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros televidentes que semana a semana nos hacen el favor de estar sintonizándonos, y bueno, pues, a todo el estado de Veracruz, a la zona norte, a la zona sur, al centro, a la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Cardel, Alvarado. Un saludo para todos. Un saludo afectuoso a Claudio Morales, donde quiera que se encuentre, mi amigo. Y desde luego, bien acompañado. Europa, a don Ramón Herrera Campos y a Lorenzo Morinas. Ajá, Regresamos. Y a José Luis Saludo Pérez Rabona también. A mi esposa y a mi hijo Alex. Atletismo desde los 10 años de edad. Al momento de buscar una universidad, elegí la Universidad de Jalapa y me ha apoyado en competencias, en entrenamientos y preparación general a la participación de la universidad. Juego básquetbol hace algunos 10 años, actualmente juego para la Universidad de Jalapa y ha sido una experiencia muy grata para mí como deportista, ya que la universidad me ha apoyado en cuanto a entrenamientos y becas para mis estudios. Juego voleibol de sala a partir de los 5 años y voleibol de playa a los 11 años. Me gustó mucho el voleibol porque es un deporte de equipo y un deporte muy completo. La Universidad de Jalapa nos ha apoyado muchísimo en todos los torneos que hemos participado. El ambiente de la escuela es muy bueno, el ambiente estudiantil también. Practico esgrima desde hace más de 2 años. Me entró la curiosidad de practicar esta disciplina terminando los centroamericanos. El apoyo que me ha dado la universidad ha sido bastante bueno, a tal grado que pude participar en la Universidad Nacional.
Soy el capitán del equipo de fútbol de la Universidad de Jalapa. Participamos en un torneo nacional de CONADEIP, ocupando el 4º lugar. Entreno halterofilia porque, desde chiquita me han gustado mucho los deportes. Y pues una vez fui a un gimnasio de halterofilia y vi que tenían barras, discos. Y pues es un deporte de peso, ¿no? De levantamiento de pesas, y eso es lo que a mí me gusta y creo que pues es lo que se me da. Soy José Andrés Pérez Grajales y estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Kevin Christopher Jiménez Ortiz y estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Jalapa. Yo soy Daniela Mitchell y estoy orgullosa de pertenecer a la Universidad de Jalapa. Soy Ricardo Polanco Moctezuma y estoy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Irwin Velázquez Sánchez y soy orgulloso de ser UX. Hola, yo soy Paola Gutiérrez Viñola y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Universidad de Jalapa. De regreso, esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Nuestro tema, como usted que nos acaba de sintonizar, es los presidenciables para el 2018. Bien, pues yo le pediría a mi compañero, el doctor Vázquez Azuara, fuera tan gentil en agradecer los saludos y expresar los comentarios que nos hacen nuestros televidentes, que son a quienes nos debemos. Así es, doctor, muchísimas gracias. Pues queridos televidentes, muchísimas gracias como siempre, porque nos complacen con el favor de su sintonía a través de su aparato receptor y nos permiten estar en sus hogares, en sus trabajos, siempre compartiendo esta noche de debate. La verdad es que es un placer para nosotros poder disfrutar de su compañía y además les queremos agradecer por sus opiniones, por sus comentarios. Gracias, Edgar Martínez, saludos a los panelistas. Eduardo Poblete, nuestro amigo, nos manda un saludo a los panelistas y bueno, nos expresa que para él hubiera sido un gusto. Quiero comentarles que él estaba destinado a estar con nosotros, pero por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo. Pero mi distinguido doctor Poblete, de aquí te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estás en tus encomiendas. Alcher Sandoval nos comenta, para el PRI sería excelente postular al doctor Narro para la presidencia de 2018. En Acción Nacional es preferible Rafael Moreno Valle y que Margarita Zavala. Muchas gracias, mi estimado Shaer Sandoval. Pati Chávez nos saluda, Abel Chávez nos saluda, Shaer Sandoval nos dice, Andrés Manuel ya es presidente legítimo de México. Muchísimas gracias. Eduardo Poblete agradece profundamente la invitación para asistir a este programa. Muchas gracias, querido amigo. David Quitano Díaz del Colbert, muchos saludos, estimado, gracias por tus comentarios. Jesús Arturo González Herrera, considero que como reflejo del descrédito de políticos ante la ciudadanía, las figuras de candidato ciudadano a la presidencia pueden reflejar una votación considerable. Muchísimas gracias, Jesús Arturo González. Marilena Martínez, muy interesante escuchar Acrópolis, saludos al excelente panel, muchas gracias. Paola Rivas Cuevas desde Coatepec nos saluda a todos, un afectuoso saludo. Lourdes Guzmán, muchísimas. Cervantes, Lulú, qué gusto tenerte como siempre, expectante del programa. Ricardo Montero, Pepe Altamirano, Luis Marlio Silva nos saluda nuevamente. Pepe Altamirano nos dice, saludos al excelente panel, algún día materializaremos la segunda vuelta electoral como una alternativa para legitimar a los candidatos. Muchas gracias, Pepe. Luis Marlio nos dice, abiertamente les digo, he votado y votaré por Andrés Manuel, pues peor que estamos es imposible. Muchas gracias, mi querido Luis Marlio. Zoila Aradillas Guzmán, saludos al panel y un abrazo al doctor García Méndez. Muchísimas gracias. Zoila. Yuriria González nos saluda, Alejandro Rivadeneira Rodríguez nos saluda, Jesús Arturo González nos dice, saludos al señor rector y a los panelistas de esta noche. Algunas preguntas que quisiera yo realizar. ¿Qué tanta incidencia pudiese tener el Bronco de Nuevo León con 3.4 millones de lista nominal? ¿O la congruencia de la votación para la gubernatura en 9 entidades encabezada por la Ciudad de México con 7.4 millones de posibles votantes y el crecimiento importante de Morena y su fila hacia AMLO?
interesantes comentarios y preguntas, querido Jesús Arturo González, muchas gracias, trataremos de darle aquí respuesta. Juan José Unión Segura nos dice, creo que Andrés Manuel ha luchado toda su vida por cambiar el mal gobierno, ya fue jefe de gobierno del DF e hizo un trabajo magnífico, hemos sido testigos de que le han quitado el triunfo por robos de boletas, fraudes, y aún así seguimos en pie de lucha, ya basta de vivir engañados, viva AMLO. Gracias Juan José Auñón por tus comentarios. Ubaldo Poblete nos dice, puntos de vista críticos y de fondo, muy ilustrativa la exposición de los panelistas, gracias mi distinguido maestro Ubaldo Poblete. Luis Alemán, saludos desde Córdoba, excelente panel, y Ubaldo Poblete, muy ilustrativa las exposiciones de los panelistas, felicidades. Gracias por sus comentarios, queridos televidentes, les recordamos que pueden seguirnos mandando sus opiniones, sus puntos de vista, porque tratamos de proyectarle la mejor opinión en este panel de expertos, pero al final la mejor opinión la tiene usted porque este programa es para usted, así que muchísimas gracias por seguirnos sintonizando y agradecemos profundamente sus saludos y le devuelvo el micrófono al doctor Carlos García Méndez. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es evidente que comenzaremos a ver campañas pues, de desprestigio para estos próximos comicios electorales para elegir al presidente de México, que va a regir los siguientes años. ¿Por qué se empeña la gente también nos comentan por qué se empeña la gente en desprestigiar? Si yo creo que cuando alguien se presenta su candidatura, pues es que tiene mucho que dar. Sí, en efecto, las campañas de desprestigio son algo ya muy común en la efervescencia electoral de México. Tal pareciera que tiene mayor impacto que presentar las propuestas y los aciertos a futuro, tal pareciera que tiene mayor impacto el demérito, la denostación, los escándalos, así es, y tal pareciera que como misión ineludible los partidos o los aspirantes, evidentemente que están en contraposición, buscan detectar puntos débiles, se guardan esos famosos bombazos mediáticos para el momento electoral oportuno, y esto puede incluso llevar a reconsiderar el voto ya duro o incluso razonado si esto se activa en el momento oportuno. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con las anticampañas o campañas de desprestigio, pero debo reconocer que son algo muy común en México. Es más fácil destruir claro, que construir, lo sabemos, Vox Populi, Vox Dei, y claro, esto es fácil, dicen ahorita, y ya manejan en estos momentos a otra figura, el candidato independiente, que en un momento dado puede ser también una buena opción, pero también de un determinado grupo de gente, porque ser candidato independiente, para reunir los requisitos que se quieren, se tiene que tener recursos. Esto es una inversión también cuantificable en millones si para ser gobernador del estado de Veracruz se necesitan una millonada para ser presidente de la República. Pero esto quiere decir que se le va a dar a una persona que tenga todas las posibilidades económicas, sí, para hacerlo. O un grupo sí, de claro, notables que tenga. Don Carlos Slim, por ejemplo. Bueno, y a esto vamos, porque sí es cierto, ha habido candidaturas independientes como para el gobernador. Pero pues en aquí, mi tierra un candidato independiente ganó, pero ¿qué de independiente era? Porque prácticamente Bueno, habría que preguntarse, ¿está preparado el país para los candidatos independientes? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que no hay independientes, salvo algunos muy connotados. Yo estaba viendo este asunto también. ¿Cuál es el tipo de pueblo, el tipo de gente que sigue a estas figuras políticas, a pesar del descrédito que se ha tenido por la actividad política? Los que están en el sistema, los que viven del sistema, los que siempre con perdón la expresión, pues han explotado el sistema. Esos no quieren salirse. Pero en este caso de López Obrador, ¿qué tipo de gente concurre? ¿Es con un voto reflexionado, razonado, o es por emoción, es por venganza, es por la frustración, es porque esperamos siempre el ejercicio, la renovación de un nuevo proceso, de otras elecciones? Esa esperanza nos afecta a tal grado que, bueno, ahora en venganza es o aquel,
Es correcta la apreciación. Voto de castigo, ¿no? Es correcta la apreciación. Hay ya un sentimiento muy extendido en el votante normal, digamos, el que no está afiliado a algún partido, el votante común, que está hastiado, verdaderamente ya insatisfecho de todos los males que le han causado los malos ejercicios de gobierno, y entonces busca esperanzas y en esas esperanzas una salida a no tan solo a resolver los problemas que tiene como ciudadano, sino a que haya también un castigo contra aquellos que han sido los causantes de que ese voto emitido por la mayoría del pueblo no haya logrado satisfacer a aquellos. Entonces, si hay un voto de castigo, un voto de rechazo, de reproche, y lo hemos visto en algunos casos. Y en Jalapa muy notorio, lo acabamos de vivir, y en Coatzacoalcos, en donde se ha manifestado una tendencia ya muy definida en contra de un estatus que ha lastimado a través de tantos años a ese electorado y a toda la comunidad, y entonces tenemos el fenómeno de que el partido de la gente que hemos estado analizando se llevó el triunfo y tiene una alta votación. Y quiero hacer una consideración. Fíjense que si porcentualizáramos las menciones de los precandidatos, López Obrador se llevaría el 95%. ¿Por qué? Porque es el único que, como dijimos al comienzo, está ya muy identificado y muy encaminado a ser cuando se dieran los nombres, las decisiones de las personas que van a encabezar a los demás partidos, entonces podríamos ya hacer una nueva consideración a ver cómo se da también la mención de los demás, sobre todo, y lo mencionaría yo, el candidato del PRI, por una razón simple, y que ya hemos venido, porque es el candidato del presidente de la República en el poder, el candidato del PRI. Ahí vamos a ver cómo lo analizaríamos una vez que sepa ya la población, la nación, quién es el candidato junto con todos los demás, pero el del PRI tendría un específico interés en ver quién es. En resumen, veo que desde luego así ha sido siempre. Las necesidades determinan desde luego la decisión. En el 68, ya ven que estaba Díaz Ordaz, y quién queda como presidente, pues quien estaba en segundo término, que era la figura política, que secretario de Gobernación. Y después, ¿quién queda, a quién deja y por qué el presidente estuvo en Hacienda Portillo? Y Portillo, ¿por qué deja al siguiente, a de la Madrid? El aspecto presupuestal, había ya, es el nacimiento de la crisis económica y financiera del país, ahí se fraguan otras proyecciones, ya junto con los americanos, para México, que es el Tratado de Libre Comercio en los 85. Aunque esa cadena de sucesiones que menciona maestro Sánchez Cid, que además es muy acertada, porque sí debo reconocer que así fue, hoy ya no sigue la misma línea, porque encontramos un panorama electoral ya muy distinto de aquellas épocas. Hoy el partido hegemónico ya ha sido desplazado por un pluripartidismo. Ya no hay partido. Pero va a tener que decidir. Pero va a tener que decidir de esa baraja de posibilidades. Y son circunstancias también. ¿Cuál es su proyecto? No sabemos, el análisis de las circunstancias va a determinar para el PRI y para la mayor, bueno, para los partidos, menos para el caso de Morena, porque ya hay candidatos. Y lo que comentábamos fuera del aire, de que decíamos y que nos reíamos de que MIT puede ser o puede no ser, pero que el tema es que en la Asamblea Nacional del PRI, Peña salió fortalecido porque
al abrir los candados tiene un margen de maniobra mayor. Si no se hubieran abierto los candados, pues se cerrarían las posibilidades a Ivonne Ortega, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Osorio Chong, y ahorita, bueno, pues son esos tres, y habría que sumarles a De la Madrid, a José Narro, a Aurelio Nuño, a José Antonio Mit, y entonces pues se va dando una posibilidad más amplia para el presidente Peña, que es el único que va a decidir. O sea, los priistas, la corriente crítica pide consulta a la base, pero así haya consulta a la base, solo importa un voto en el PRI. Claro. Y es el voto del presidente el que va a dar el visto bueno de quién va a ser el candidato. El voto de calidad. Yo creo, no, el voto de calidad no, el voto de quién va a ser decisivo. El voto decisivo. Yo creo que Mit tiene amplias posibilidades, representa ser un candidato que puede aglutinar a grupos de la derecha, del panismo, que no queden conformes con la selección. Mit, antes Perdón, ya estás analizando circunstancias. Sí. Y la pregunta después de esto es, bueno, ¿seríamos capaces de analizar circunstancias para llegar a determinar quién podría ser la decisión? Perdón. Bueno, muy difícil. Pues es muy difícil, ¿no? Porque las circunstancias... nosotros sí. Jugando con el score. Pero perdón, sí, no debemos olvidar el riesgo que representan los dedazos de antaño. Sí, Yo coincido plenamente. Claro, y el caso lo tenemos en Veracruz. Sabemos perfectamente bien quién fue elegido por dedazo para ser gobernador del estado de Veracruz, y fue quien prácticamente logró el desfalco que aún seguimos padeciendo, tan terrible que ya conocemos en la historia de Veracruz. Entonces, si bien es cierto, efectivamente la designación tiene una amplia influencia por el mandatario de la nación, no menos cierto es que ya la experiencia le debe enseñar al revolucionario institucional que los dedazos no razonados, ni consultados a la base, ni sometidos a un escrutinio para mandar a alguien que verdaderamente haga un buen papel, pues pueden representar un colapso extraordinario. Pero es que el PRI no tiene ya los sectores fuertes de antes, la CNC ya no es lo de antes, la CTM ya no, o sea, ya no está Fidel Velázquez que pueda sugerirle al presidente qué decisión tomar. Sugerencias mal encaminadas, bueno, y te lo digo porque eran conservadores, pero pese a que estaban en el PRI, porque los conservadores, el PAN, ¿sí? pero no, estaban ahí. Pero esos sectores ya no tienen la fuerza de antes, la CNOP no tiene la fuerza, el dirigente nacional del PRI, el dirigente nacional del PRI no tiene no tiene esa posibilidad. La decisión recae en el presidente. Por supuesto que tendrá que analizar mucho eso, y es un análisis. Y contestando una de las preguntas que nos hicieron de acuerdo, pues tendrá que ver cómo salen las gobernaturas en los estados, porque en Jalisco pues Movimiento Ciudadano aventaja con Enrique Alfaro. En Ciudad de México entre Morena y PRD se están disputando. En Veracruz y en Puebla el PAN es quien lleva ventaja. En Chiapas probablemente pues haya una división entre el Verde y el PRI. Está manejándose ahí muy complicada la situación, porque ya los verdes ya experimentaron que pueden ser gobierno y pues no quieren al candidato del PRI, sino que Manuel Velasco quiere dejar a su sucesor. Claro. Y en el que yo veo más fácil para el PRI es Yucatán. Jorge Carlos Ramírez Marín sería un buen candidato, y creo que sí sería un candidato fuerte en Yucatán. Bueno, yo coincido en gran parte de lo que se expresa, que aquí nuestro panelista. Y efectivamente la política del PRI se ha descorporativizado. Aquella corporativización de sectores que ya amarraba las elecciones, y que ya el que era candidato prácticamente era ya el elegido, ha desaparecido. El voto se ha ciudadanizado en función del proceso democrático que se ha dado, sobre el que hablábamos hace un momento. Sin embargo, en el caso del presidente priista, por razones casi atávicas, podría yo considerarlas, tiene que proceder de la manera en que procedieron sus anteriores, sus antecesores. En el caso del PRI, que no, repito, lo tuvo cuando estuvo en el poder el PAN, y Fox no pudo
nombrar a su sucesor. Ya no hablemos de... ¿Ni Calderón? De Calderón, ya no hablemos de Calderón, que pues no solamente no pudo conservar el poder el partido, sino que lo perdió. ¿Todavía dejó en guerra el país? Todavía dejó en guerra, una guerra que todavía no podemos... Que Peña continúa. Todavía no podemos verle el fin y que está increciendo. Pero volviendo al caso de la elección del PRI, que sería la que en un momento dado no acapare mal los reflectores, pero sí incide mucho en todo lo que se va a dar en la elección presidencial. El presidente Peña, aun cuando se haya fortalecido después de la asamblea que acaba de pasar, no deja de tener la presión hacia adentro y sobre todo ahora de afuera, frente a un país que ya no es el que sus antecesores priistas en la presidencia pudieron libremente. Y ahí es donde se habla de candidatos externos y por eso se abre la posibilidad, y un MIR puede en un momento dado aspirar, cuando sabemos perfectamente que fue miembro del PAN y fue ministro en un momento dado panista. Claro. Eso puede conllevar o traer votos. Eso es debilidad. Eso es debilidad. Porque una gente fuerte tiene de adentro gente más fuerte. Porque alguien preparado va preparando candidatos. Aquí lo que hemos estado viendo es que hay 4, 6, 7 personajes y están esperando la decisión presidenciable. Pero hay una total inseguridad. Ellos no se sienten, no quieren ser, y si se pasan un poquito saben que la vara de Damocles, la espada de Damocles va a caer sobre ellos. Entonces yo veo que finalmente tiene que ser una decisión republicana, no puede ser de otra manera, porque si es grupuscular, facciosa, es para proseguir el grupo. El PRI en este momento tiene grandes posibilidades de perder en un altísimo porcentaje, pero la otra parte de este análisis es de que el partido, como todos los partidos, pero el PRI en este momento, que pudiera ser el más estructurado a nivel nacional, pues este alejamiento con las bases sociales, perdió el sentido de justicia y en todas sus acciones, el aspecto democrático que perdió en sus elecciones internas incluso, lo ha llevado a perder. El presidente Peña Nieto creo que ha tenido un punto a su favor, el de que con costos políticos ha llevado adelante reformas que no se entienden, porque no se pueden desde luego apreciar del todo, a veces no se estudia, no se tiene información suficiente, pero arriesgó al partido para tener el país puntos buenos y favorables. Yo quisiera abonar que el que sea candidato del Partido de Revolución Institucional a nivel federal ya nace con una lápida muy pesada en la espalda, porque hace rato hablábamos de las anticampañas. Bueno, los partidos van a aprovechar muy bien y seguramente ya tienen carpetas muy bien documentadas con fotos, audios y todo lo que han podido recopilar de los acontecimientos pasados, de aquellos funcionarios priistas que fueron señalados por enriquecimientos y procedimientos a que actualmente siguen cursando, y la oposición va a aprovechar bastante bien todo ese material para refrescarle la memoria a los votantes en el momento electoral oportuno. Y entonces el que sea candidato deberá estar muy consciente del revolucionario institucional, que va a tener ya de suyo una lápida muy pesada, una lápida que no están cargando todavía, cuando menos tan pesada, otros partidos, y eso ya lo pone en cierta desventaja. E indudablemente esto ya representará un reto muy importante para el que aspire a la presidencia por parte de ese partido. Y el PRI va a arrancar en tercer lugar la contienda, eso ya estadísticamente, y yo creo que así va a quedar en tercer lugar, pero también retomando otra de las preguntas que nos hizo el público, que es al que nos debemos, el tema de los independientes, para cerrarlo, el Bronco pues sí ha manifestado aspiraciones, pero también a nivel nacional pero a nivel nacional no tiene. Tampoco Pedro Ferriz tiene posibilidades, tampoco González Fernández Noroña tiene posibilidades, y Ríos Peter tampoco tiene posibilidades. Yo creo que los independientes en este momento no llevan una figura nacional
que pudiera ser Juan Ramón de la Fuente. Y por otro lado, ¿está México listo para tener una presidenta de la República? Sí, yo creo que podemos darle muestras a Estados Unidos, podemos demostrarle que nuestra sociedad es más madura, que se puede tener una presidenta de la República valiente, una presidenta de la República con carácter y que además pues represente porque el país también se mueve mucho por estructuras, en las elecciones. Yo creo que Margarita Zavala tiene amplias posibilidades de triunfo. Estamos hablando de el Ejecutivo, pero también en esta gran contienda se va a reformar tanto el Legislativo estatal como el Legislativo federal, y creo que también va a ser muy importante, van a ser elementos que van a traer una buena votación. El candidato de Veracruz, ahí los partidos tienen que poner especial atención que sea el mejor. Aquí yo te aseguro que va a ser una contienda de colosos. 3 partidos se van a disputar la contienda y los demás tienen que acercarse al que crean que les conviene, convincente, que lo mismo va a suceder a nivel nacional. 3 partidos van a tener candidatos y los otros van a ser los satélites. Va a ser una contienda bastante fuerte en donde todos los veracruzanos, principalmente, porque creo que debemos de involucrarlos. Yo hablo a la población, debemos enterarnos bien cómo está la situación del país, qué nos conviene, qué nos interesa, no qué le conviene a Marco Antonio Figueroa o aquí al panel, no, lo que le conviene al país hoy, y tenemos que checar así minuciosamente bien. Algunos ya se están perfilando, se van yendo para otros partidos, y yo creo que esto va a ser una contienda bastante fuerte. Tú mismo, compañero, no sé si regresaste de nuevo al redil, pero estás buscando también tu posición, donde poder desarrollar políticamente toda tu capacidad, en donde no te la valoran, tienes que buscar también dónde poder hacerlo mejor. Aquí son otros 2 o 3 puntos más que abordó aquí el maestro. Por una parte, es la idea de que, los grupos en el poder que manejan cada partido deben actuar de manera republicana, eligiendo a la gente más representativa para hacer el mejor papel por el bien común. Y el punto 2, la sociedad también debe participar, es cierto, debe participar en el asunto de elegir, de estar adentro, porque el que no participa, pues desde luego que es por omisión una falla muy grave para poder llevar adelante este gran barco que es el país. Bien, vamos a un corte y es muy rápido. Regresamos. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Regresamos enseguida. Night
de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Usted que nos acaba de sintonizar, estamos pues debatiendo con este panel los presidenciables para el año 2018. Yo le pediría a mi compañero, el doctor Vázquez Azuara, agradecer los saludos y los comentarios de nuestros televidentes, que es a quienes nos debemos. Así es, doctor, muchísimas gracias. Queridos televidentes, seguimos agradeciéndoles por el favor de su sintonía y también agradeciéndoles porque gentilmente nos mandan sus saludos, sus comentarios y sus recomendaciones. Todo lo que nos expresen en este momento será leído al aire como evidentemente forma de agradecerles por esa gentileza. Agradecemos a Luis Alemán, saludos desde Córdoba, excelente panel. A Edgar González nos saluda. Luis Marleo Silva, es el mismo voto de castigo que eligió a Obama y que elegirá a Obrador. Gracias, Luis Marleo. Pepe Altamirano, Paola Rivas, José Manuel de Alba, mi querido magistrado. Paola Rivas Cuevas nos saluda a todos los del panel. Muchísimas gracias, Paola, es de Coatepec. Y bueno, que ya vaya preparando algo para terminando el programa. Luis Marleo Silva nos dice, Morena ya nos está ayudando. ¿Cómo? Ya está arreglando carreteras. La carretera Jalapa-Misantla es un ejemplo y se están pavimentando calles. Gracias, Luis Marleo, por tu comentario. Pepe Altamirano, abrazo para el buen amigo Rodolfo Zúñiga. Rodolfo Vázquez... Ya te revelaron, Pepe. No, saludos, mi querido amigo Pepe. Saludos, mi gran querido. Catedrático también de la Universidad Así de Jalapa. es, y nos ha acompañado aquí en el panel, Sí. mi querido Altamirano, un abrazo. Rodolfo Vázquez Moreno nos saluda, nos manda un fuerte saludo a todos. Daniel Azuara, desde la Facultad de Derecho, gracias, Dani, por tus saludos. Salvador Figueroa nos dice, un tema muy interesante que nosotros como ciudadanos debemos estar informados. Saludos a mi padre, el maestro Marco Antonio, y al excelente panel que integra el doctor Carlos García Méndez. Muchísimas gracias, Salvador Figueroa. Aquí de esta Orgullosamente egresado. Y bueno, pues queremos agradecer profundamente, queridos televidentes, por sus comentarios, por sus opiniones y porque nos complacen con el favor de su presencia. Este programa es para ustedes y siempre estamos atentos a todos sus comentarios. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor. Bueno, en relación a la reciente decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llamada Ley Kumamoto, que reduce dinero otorgado, ya que estábamos hablando de ello, a partidos de Jalisco, ¿qué opinión les merece? Y si creen que eso debería operar a nivel nacional, reducir costos de dinero, porque mejor que viven a las sierras donde no tienen para comer o no tienen para sembrar y todo eso. Miren, no vamos lejos, perdón, hago un dato referencial y cedo la voz. México tiene las elecciones más caras de todo el planeta, en comparación. Es México el país que más dinero invierte en procesos electorales. Y esta circunstancia la decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando tuvo que decidir sobre la constitucionalidad de ciertas reformas, evidentemente en Jalisco, para determinar si se reducía o no el financiamiento, y se determinó que no era inconstitucional reducir el financiamiento de partidos políticos en aquel estado. Y esto es histórico, porque ahora el gran logro de estas reformas, que son conocidas mediáticamente como la ley Kumamoto, pero en realidad no es una ley, sino son reformas, determinaron que ahora los partidos no van a recibir presupuesto con base en el padrón electoral registrado, sino con base en el número de votantes que haya logrado persuadir. Esto es un avance porque debemos erradicar la cultura del voto vía dádiva y comenzar a sembrar la cultura del voto razonado, que es la que puede llevarnos por senderos más importantes. El argumento fundamental para dar dinero a los partidos es de que es mejor dar dinero y que nos cueste dinero a tener procesos revolucionarios y propiciar la violencia del país. Pero es esto poco sostenible, porque si hubiera cada ciudadano atento a la cuestión política, bueno, en otros países votan hasta por vía internet o celular. Es decir, hay una corresponsabilidad muy alta, muy absoluta, una absoluta atención a la cuestión política. Pero como no la hay aquí, y la gente
vota por la esperanza, vota por la emoción, vota porque no hay otra alternativa más que pegar, criticar y no construir. Bueno, creo que nos falta a los ciudadanos elevar nuestro nivel a nivel de cultura política. Bueno, maestro, adelante. Bueno, yo creo que en principio es muy importante y es sano que para que haya fondos públicos asignados a los partidos demuestren la fuerza a través de la emisión del voto de sus partidarios, ¿no? Es decir, el sistema anterior pues era menos equitativo o causaba menos, generaba menos buen efecto. Yo creo que la ley esta llamada, aunque bien dicho por el doctor Vázquez Azuara, no es ley, es una reforma, creo que su fondo es correcto. El problema es cuando ya la práctica, el ejercicio ya de ese voto es un voto comprado, es un voto que en la urna o antes de la urna le piden al que lo va a vender su credencial de elector y entonces ese voto va a formar parte de aquel acervo al que se va a premiar. Entonces estamos metidos en un verdadero berenjenal, es decir, en un laberinto. ¿Cómo vamos a premiar a ese voto que fue comprado y que va a computarse dentro del es decir, caemos en contradicciones fundamentales, ¿no? Es decir, que de hecho se presentan, como muchos otros de los problemas que hay dentro del proceso ya electoral, dentro del famoso día de la jornada electoral, en donde hay todavía capacidad de hacer muchas triquiñuelas. Y entonces, sí, el fondo, el principio es correcto, pero ya la aplicación tiene sus bemoles. Es difícil esta apreciación y decirla así con absoluta irresponsabilidad, decir que hay gente que vota por necesidad, otras que votan por no lo sabe uno, porque realmente los intereses de cada quien son diferentes, las visiones de cada persona son muy por eso hay esos partidos. Hay gente que está idealizada con sus partidos y son votos duros, eso es lo que manejan los votos duros. Mi voto es por esto, ok, hay votos duros. Entonces, ¿será un voto razonado? Yo creo que no. El voto razonado es buscar y elegir al mejor de los candidatos, que no siempre es el que es para todos. Ejemplo, yo busco la esperanza de un candidato que sea honesto, que sea serio, que sea una gente, que quiera a la gente, que ame no solamente el dinero sobre todas las cosas, que pueda dar un trabajo a todos con una igualdad. Ejemplo, Luis Echeverría Álvarez, que fue muy criticado también por ese mentado populismo, abrió una gran posibilidad a la educación de México, que hoy la estamos viendo, hay mucha gente preparada. De todas estas cuestiones, yo veo que hay gente en todos los partidos buenos, en todos los partidos malos, y depende de nosotros, hay que ser serios. Decir, hace rato y nada más vuelvo a tomar, porque yo sí quiero que el doctor Rubén le preguntábamos cuál ha sido el mejor gobernador del estado, y de verdad que dudó y no lo dio a conocer. Dice, es que cada circunstancia son diferentes. Exacto, hay que vivir el momento, y en estos momentos hay que ver que el mejor candidato para gobernador Veracruz es el que tenemos que elegir con seriedad. El mejor candidato para la presidencia de la República es lo mismo, mi estimado amigo Ramón. No hay que desacreditar, porque los partidos políticos no han logrado tener parecer un 70%, un 80% de votantes de la lista del patrón. Hay veces ni el 50% llegan todos con todas las votaciones de todos. O sea, esto es terrible. Por eso creo que es importante hoy más que nunca involucrar a nuestra gente, que no es un voto de los notables, de los que razonan, es un voto de todos, de las necesidades que tenemos. Yo siento que Veracruz va a tener un buen candidato a gobernador y va a ser el mejor, el que va a ganar. Cuando Bernard Krieg
hizo una apología, una obra para privilegiar la política. No solamente fue ignorado, sino años más tarde fue pues muy criticado. Cuando hubo la reflexión social, se dieron cuenta que había una obra fundamental acerca de este concepto de revalorizar la política. Ahora hay un asunto, la compra del voto, nada más que ya hemos visto que no funciona. Hemos visto gente que recibe el dinero y dice, yo recibo por acá, pero voy a votar por este lado, lo que decía en parte aquí el maestro. Y entonces la gente se va por sus emociones, pero está votando realmente por alguien que va a rescatar de las serias dificultades que tiene el país para llevarlo adelante, Estado o trates el municipio, no tiene posibilidades. Y no tiene posibilidades porque solamente le presentan gente. Y la gente, los candidatos se revalorizan, atraen votos y simpatizantes en base a sus propuestas, en base a su forma. Aquí hemos visto con López Obrador que solamente dice frijol con gorgojos, la mafia, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. En parte no son realmente programas, proyectos acabados, pero la gente se va por esa razón, porque eso es lo que espera ya de nuestras acciones de gobierno, que no sean cuestiones amañadas. Yo creo que en la medida en que se refunde la participación política, que se privilegie y revalorice la actividad política, decirle a la sociedad que tenemos que participar, decirle a los dirigentes del partido que deben establecerse paradigmas para poder alcanzar las metas, las políticas públicas, los proyectos que necesita el país. Si no se necesita mucho más que volver a lo que siempre se ha hecho, llegar a donde está el problema y platicar con la gente y establecer compromisos serios para que estos puedan resolver los problemas que se tienen en la zona. Sí. Perdón, terminaría yo la reflexión que hacía yo cuando se hizo el corte. El ciudadano va y vota y mayoritariamente elige a un mandatario. Es un mandatario. El pueblo, el votante es el mandante. Bueno, y espera que aquella propuesta del candidato, que siempre está sustentada en lo máximo, en lo mejor, en beneficio de aquel al que le solicita el voto. Hay un vacío cuando después de ser electo el funcionario llega al poder y entonces se establece un divorcio entre el beneficio que debe haber para el que votó por él y el votante. Ahí es donde yo veo que hay una falta de... No da la ecuación, ¿no? No da la ecuación, sí. Para empezar, saludan, se esconden. El que eligió está obligado, pero ¿quién lo obliga? No hay un factor vinculante para que el votante común y corriente, el votante, el elector, exija el cumplimiento de aquel programa al cual se comprometió llevar a cabo. Entonces ahí hay un gran vacío, pero también hay una falta de conciencia ciudadana o no cívica. Cívica o de conciencia del derecho que le da el voto y ya la suma de ese voto para exigir. Hablemos de que no hay una moral pública tanto del electo como del elector, ¿no? Es decir, no hay una exigencia para que se cumplan con los planteamientos que ahí habría que analizar, habría que ver por qué el ciudadano no tiene la capacidad. Hay las representaciones de los diputados que son la voz de ese elector ante las cámaras, pero que nunca realmente corresponde al interés y al valor que debe defender del interés de la sociedad, de esa sociedad. Vamos a hacer un corte y regresamos, que será casi el último corte. Ahorita aquí va a hablar.
Mi nombre es Miguel Ángel Cortés Zajar, soy arquitecto, también egresado de la Universidad Veracruzana. A ser un profesional, un profesionista competente, tanto en el ámbito de las artes, que la arquitectura es un arte como tal, dentro de las ciencias de la tecnología, a efecto de que ese binomio se pudiera combinar de tal manera permita al joven egresado de la Universidad de Jalapa, y seguro de que él va a poder promover el ejercicio profesional, ¿no? Invitarlos y transmitirles esa emoción para que se inscriban en este programa que tiene mucha perspectiva, para que el egresado de aquí, de la carrera, pueda incursionar en el campo general del diseño, aunque específicamente hablemos de lo arquitectónico y de lo urbano. Jóvenes comprometidos con su formación, queremos jóvenes que quieran aprender, porque vamos a iniciar un proyecto de programa educativo superior personalizado. De regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Bueno, continuamos con los presidenciables para el año 2018. Estaremos conscientes nosotros de en qué orden están los partidos en este momento para llegar posiblemente ganar la presidencia de la República. ¿En qué orden los consideran ustedes? ¿En qué posición? ¿Cuál está mejor posicionado? Los que se ven, el Morena, PAN, PRI y PRD. Yo me sumaría una alianza PAN-PRD arriba. Podría ser, sí, o parejo, así se aprecia, ¿no? muy parejo. Sí, porque no puede discriminarse la figura de las alianzas. Es decir, si discriminamos entre lo que pueda cada partido tener en este momento como posibilidad, sí podemos hacer una prelación, 1, 2, 3, 4, pero el factor definitivo, el que va a ser ya la verdad es la verdad, es cómo se van a conformar las alianzas. Y en la conformación de las alianzas hay una serie de combinaciones tan imprevistas como que nadie se imaginó que hubiera alguna entre PRD y PAN, que era resultado ser una alianza ganadora, que eran antitéticas totalmente, y efectivamente pragmatismo, que fue ganadora. Ahora, se habló también de los candidatos independientes y se aludía al único que ha podido tener una relevancia a nivel estatal, el Bronco. El Bronco llegó también como un fenómeno pues cuya explicación no es muy fácil de dar. Fue la primera expectativa que cuajó, un poco por moda, un poco por... Y cuando llega al poder, lo primero que hace es, en el ejercicio de ese poder, negar todo lo que prometió en la campaña. Acordémonos, fueron sus primeros actos de gobierno y se le imputaron. Entonces, siento yo que esté la razón política y la razón político-electoral en los candidatos independientes, sino en los que realmente capitalicen una verdadera imagen ante el electorado. Esa imagen muchas veces es engañosa, como yo creo que es la de López Obrador, voy a insistir, que alimenta la esperanza
Ese es su gran eslogan, su lema, la esperanza de un México que él, siento, no es capaz de cristalizar. Es decir, una cosa es decir, una cosa es ofrecer, y otra cosa ya muy diferente y muy difícil es cumplir. Ahora, mucha gente sabe que esa esperanza es irrealizable, pero hay un sentimiento también, un ingrediente que incide en cuanto a que ya también de ahí hay que agarrarse, hay que asirse, porque los demás ya no han sido una esperanza, sino un verdadero fracaso y una frustración para el votante en general. Entonces se va tras de una idea, aun cuando no esté sustentada en un programa, como decía bien maestro Ramón, sino en una expectativa sentimental o de rechazo, y que no es real. Cuando llegara esa persona a ejercer el poder, y hace un momento lo decía yo, ¿cuál es el discurso de un estadista que se vaya a un foro internacional en la voz de López Obrador? Lo vimos con el expresidente Fox, cuando decía Borges. Lo vimos con Fox, que iba de botas bueno, pero de charol. Pero imaginemos en un foro internacional de alto nivel el discurso político del estadista López Obrador, presidente de la República Mexicana. Ya Batres o Monreal se lo hace. La verdad es que... No, pero hay otra cosa. Fíjense ustedes que sin caer en una nianza tonto, los presidentes de la República Mexicana han tenido que irse a aprender inglés. Parece mentira, es un detalle menor, ¿no? Pero no es tan menor. No. Imagínense al mismo Peña Nieto, esa falla se le advirtió y le ha costado. Imagínense a López Obrador en un foro en donde tenga que analizar media lengua hablando de frijol con gorgojos y todo, traducido al inglés. El otro asunto que comenta el doctor, llevado como él lo plantea a fondo, es tesis. Giovanni Sartorio habla al respecto. Esto es lo siguiente: lo que el doctor habla es lo que los técnicos dicen que es utopía. La utopía es al 100% irrealizable. Aquí el asunto es de que los recursos oficiales, federal, estatal, municipal, en ocasiones no alcanzan. Es inadmisible aceptarlo así totalmente, pero es la verdad. No alcanza para resolver todos los problemas. Sí. Prometer que se van a resolver absolutamente todos los problemas del país, estado o municipio es una falacia. Lo que sí es cierto es lo que no solo Marx, sino la doctrina secularizada del cristianismo, lo que se ha estado hablando de que tenemos que descansar en la realidad, es decir, tenemos que sustentarnos en lo que hay y poco a poco, en esa medida, ir resolviendo, sin prometer el todo. La gente lo cree todo, entonces ¿qué tipo de gente estamos teniendo? ¿Con qué estamos conviviendo? Además también es cierto, el ciudadano, a través de ahora el acceso a las tecnologías, tiene muchas posibilidades de informarse, pero vende más el discurso que puede en cierta manera endulzarle el oído al ciudadano que el discurso que te habla de estadísticas, que te habla de términos economistas, que te habla de circunstancias legales, que te habla de... si nosotros advertimos los promocionales de los aspirantes al poder, típicamente están envueltos en un lenguaje tradicionalmente coloquial, accesible y que además permite transmitir la idea de aquello que el receptor desea escuchar. Pero difícilmente vamos a encontrar que el político va a expresar
conceptos tales como en este momento nos encontramos llevando a cabo interrelaciones comerciales para efectos de que el déficit y el superávit puedan convivir en un contexto económico de altura. Eso lo entenderán los economistas, pero el ciudadano dice, no le entendí nada. Y si llega otro político y dice, vamos a acabar con la bola de corruptos que están acabando con el país, eso sí lo entendió y eso sí le gustó. Y entonces, desde una perspectiva de la mercadotecnia política, vende más el mensaje que cobija que aquel que tiene un contenido duro. Y este último, por eso es menos utilizable, hasta por estrategia de mercadotecnia política, es poco recomendable. Y aquí ahorita estamos utilizando, yo cuando los veo a mis alumnos, siempre he reiterado que la palabra es el arma más poderosa que jamás el ser humano ha utilizado. Y con esto se puede convencer. Bueno, es que tú, de acuerdo a tu necesidad, inclusive hasta los enfermos necesitan una palabra de aliento para poder salir de esto. Si en estos momentos fueran las elecciones, López Obrador no tendría problemas para hacer. Falta un año. Y yo les puedo comentar lo que dijo nuestro amigo el doctor. Esa palabra, cállate chachalacas, no era contra un otro contendiente, sino fue contra una institución, la presidencia. ¿Cómo vas a aspirar a ser presidente cuando estás atacando a la investidura presidencial? En ese momento fue muy criticado, y de verdad que ahí, entre los votos que no fueron para él, estuvo el mío, porque creo que la palabra tiene que saber utilizar. Si la soberbia de este individuo, lo conozco, lo he saludado de mano, he platicado con él, y en mi caso ha sido bastante humilde, quizás porque soy un poco sangroncito también, siempre voy nunca con la cabeza agachada ante nadie, pero si la soberbia lo vence, va a perder. Si se siente que ya ganó, va a perder. Sí. Yo creo que el reto de los partidos es, empezando por Andrés Manuel, el reto de Morena es pues que se vuelva él la chachalaca y que siga cállate, y que espere un poquito más los tiempos, que rediseñe su estrategia, que sea más prudente y que trate de contener una caída estadística que es natural y que se va a ir dando conforme los partidos vayan fijando la postura. Yo creo que el reto del PAN y el PRD es concretar la alianza, una alianza que sería una alianza ganadora, una alianza fuerte, una alianza que representaría el candidato y que se pongan de acuerdo ese es el reto. Ese es el reto. Bueno, ese es PAN PRD. Ese es PAN PRD. Morena ya. El PRI, ¿cuál sería el reto del PRI? Pues primero Peña Nieto, sacar el tema del fiscal, del gobernador del Banco de México, todo lo que viene en el Congreso ahorita y que se está enfrentando duro con Anaya y con los senadores de Acción Nacional. Y además el tomar una decisión, que yo no veo a ninguno de los aspirantes del PRI pues enojándose con la decisión. Veo que van a salir en unidad, pero que traen una lápida muy fuerte, que es una poca aprobación del presidente Peña en el país. Y de los independientes, pues yo creo que en esta oportunidad, en el 2018, no tienen posibilidad. Bien, pues sí, hemos llegado. El tiempo en televisión se va muy rápido, hemos llegado ya al final de esta noche de debate y pasaremos ya nada más a la sección de las conclusiones. Empezaría, si es tan gentil, con el doctor Rubén Pavel Gómez. ¿Con qué cierra esta noche de debate, doctor? Realmente ha sido muy interesante todo lo que aquí se ha ventilado, se ha dicho, y yendo ya al punto toral de este panel, o sea, las candidaturas y hacia la presidencia de la República, pues podemos, yo podía argumentar, decir que aun cuando ya está muy próximo el término del inicio formal del proceso electoral para la renovación de la presidencia de la República, aún no podemos hacer un juicio ni siquiera aproximado de cómo van a estar
las candidaturas de cada uno de los partidos, salvo Morena, que hasta este momento parece ser el que ya tiene decidida su... una vez decidido el candidato a la presidencia por cada uno de los partidos que van a contender, ahí es donde realmente vamos a poder ver ya más concretamente cómo se pueden ir dando las combinaciones entre el electorado que llegará a elegir al próximo presidente de la República. Creo que eso será motivo de otra reunión, de otro panel ya, una vez que avance este proceso temporal. Muchas gracias, doctor. Maestro Figueroa Quinto, ¿con qué cierras esta noche de debate? Pues yo cierro para siempre. Dirán que soy un poco populista, en el sentido de que siempre a la gente decirles que estas elecciones deben interesarles a todos, porque hay mucha gente que se preocupa, a mí que me importa quién quede, de todos modos voy a seguir estando igual, y creo que no. Es importantísimo que hagamos el sufragio, que votemos por la persona que deseemos, porque creo que así se ejerce el derecho que tenemos de elegir a nuestros gobernantes, que nadie elija a quien no debe de ser. Vamos a buscar al mejor, y eso creo que es un compromiso del panel, de ustedes y de todo México para sacar al mejor. Nada más, creo que esa es mi conclusión, y vamos a seguir pugnando por lo mejor, doctor. Muchas gracias, maestro. Mi estimado licenciado Ramón Sánchez. Hay un principio en política que dice que quien no se interesa en la política terminará trabajando, ayudando a realizar los sueños y proyectos de aquellos que sí se interesan. Esto exige responsabilidad, en primer lugar. En segundo, yo veo partidos y figuras y gente trabajando por el poder, yo soy el mejor, voten por mí, promoviéndose, pero no veo trabajo en las trincheras que son las necesidades de la sociedad y de la gente. No hay propuesta, no hay trabajo, no hay presencia, no hay fehaciente demostración que hay interés y emoción social. Entonces es lo que se requiere. Y tres, esperamos que los partidos, la clase política puedan establecer los análisis pertinentes para que puedan y podamos tener candidatos buenos, porque eso es privilegiar la política una y la otra, de que debemos actuar de manera republicana los gobernados y los que no somos gobierno, la sociedad, y establecer los paradigmas pueblo y gobierno para que nos vaya mejor. La crisis económica del país, política del país, no está fácil, es grave. Sigue estando la inseguridad, sigue estando la falta de inversiones, la economía está en detrimento. Necesitamos de todos los buenos oficios para seguir adelante en camino y puerto seguro. Muchas gracias, mi querido licenciado Rodolfo Zúñiga. ¿Con qué concluyes esta noche, Iván? Muchas gracias. Pues primero con el pensar que la sociedad necesita mayor acceso a información en los recursos para los partidos políticos, valorar la segunda vuelta, que hubo comentarios para las siguientes elecciones, que sería un ejercicio importante en nuestro país, pensar que la definición de los partidos no se ha dado y que eso lleva a que vamos a tener el primer domingo de julio del próximo año una elección muy cerrada, pero que debemos de participar. Yo creo que en estos paneles, en las charlas de café, entonces enterar a nuestros amigos, enterar a los conocidos, a la sociedad en general de la importancia de votar en las próximas elecciones. Tenemos que vencer al abstencionismo, porque eso significaría una sociedad más madura, una sociedad con mayores posibilidades. Yo creo que sí está México listo para tener una democracia con mayores virtudes, que sí está México listo para que pueda ser gobernado por una mujer, que sí está México listo para que pueda ser gobernado por cualquiera, pero que tiene que ser con un mayor consenso que nos genere una paz social, que es lo más importante, que se respete el resultado de las elecciones cualquiera que fuere, y que podamos de ahí construir una sociedad más madura, más participativa, y que fundamentalmente se inmiscuya en las decisiones y en las acciones de gobierno. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, doctor, muchas gracias. Pero no sea la última vez. Claro.
Mi querido doctor Vázquez Azuara, habrá que agradecer a algunos todavía. Así es, saludos, doctor, pues por favor. seguimos recibiendo comentarios. Gracias, queridos televidentes. Agradecemos a Jacob Hernández por tus saludos. Gracias. Edgar López Monfil, que está con nosotros y también siempre nos sintoniza. Dani Azuara nos comenta: de manera muy humilde quisiera compartir, la ciudadanía es un concepto que se ha quedado en la teoría y en la historia. Debe ser momento de construir un tejido social. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Natividad Huesca nos comenta: saludos a mi gran amigo doctor Carlos García Méndez. Desgraciadamente no hay cultura política y la gente se va por color de partido y la manipulación. Muchas gracias, Natividad, y pues le mando un afectuoso saludo al doctor García Méndez. Lorena Zapata nos saluda y saluda al maestro Vázquez Azuara. Muchísimas gracias, Lorena Zapata, por tus gentiles saludos. Y antes de concluir, queridos televidentes, déjeme decirle que la Universidad de Jalapa se encuentra de plácemes, se encuentra festejando sus 25 años, aniversario de plata, extraordinaria trayectoria que la Universidad de Jalapa tiene y está festejando. Y qué mejor manera de festejar que proyectando 4 nuevos programas académicos, así es, 4 nuevas ofertas académicas que usted puede consultar y visitar, y me refiero a nuevas carreras como lo es arquitectura, contaduría y finanzas, gestión organizacional y de capital humano e ingeniería industrial. Sin lugar a dudas, 4 nuevos reconocimientos de validez oficial de estudio que harán de su vida seguramente un éxito en caso de decidir estudiar aquí. Y le recuerdo que el factor económico no tiene por qué ser un detrimento para poder acceder a la educación de calidad, porque en la Universidad de Jalapa contamos con extraordinarios programas de beca que permiten acceder a estos estudios y garantizar que su educación pueda ser de la mayor calidad posible. Así que visite www.ux.edu.mx e infórmese sobre estos programas de estudio novedosos. Y para concluir, simplemente habré de decir que estamos en un enfoque coyuntural extraordinario, donde indudablemente la participación ciudadana juega un papel preponderante para el andamiaje democrático que nos sostiene. Es responsabilidad de nosotros erradicar el voto derivado de la dádiva de las recompensas y comenzar a taladrar una cultura del voto razonado, acudir a las urnas. México tiene alrededor de un 60% en promedio de abstencionismo en todo el país, y en un país que se precia democrático esto no puede ser. Así que debemos fortalecer, así es, la cultura de la legalidad, la cultura de la democracia, y propiciar el fortalecimiento de ese andamiaje democrático que sostiene a la nación mexicana. Muchas gracias, doctor. Pues hemos llegado y su servidor concluye en principio agradeciéndole a todos los panelistas, excelente, y invitando a todos a que en las próximas elecciones para renovación de la presidencia de la República, de los diputados, senadores, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y las locales que están en el 2018, pues todos concurramos a emitir nuestro voto, porque si no, ¿cómo queremos elegir a nuestros buenos candidatos si no acudimos a ello? Pues concluyo, quiero agradecer a quien nos sintoniza por internet cada jueves y a los que nos hacen posible este proyecto multimedia detrás de cámaras, como es el maestro Oscar Enrique García Soberano, que con su equipo siempre nos da un gran impulso para que este programa de Noche de Debate luzca muy bien y salga y lo escuchen y lo vean todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias, pásenla muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.